Hola a todos, este es el tutorial para el desarrollo de pruebas T para muestras independientes. En este tutorial pues, lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte va a ser una aproximación general bastante amplia de los aspectos teóricos que definirán el uso de este tipo de prueba al momento de resolver pruebas de hipótesis estadísticas pues correspondientes a nuestras investigaciones. En la segunda parte del tutorial, entonces ya les mostraré de manera práctica, pues cómo es que se hace este tipo de análisis en SPSS. Inicialmente, y tomando como punto de referencia las preguntas que hemos tratado de resolver cada vez que abordamos un tema en el curso, entonces vamos con el que es las pruebas T para muestras independientes. Entonces, lo primero que valdría la pena mencionar es que estas son pruebas paramétricas, igual que como se mencionó cuando hablábamos de pruebas T de una muestra. Es decir, que son pruebas en las que yo necesito comprobar que se cumplen los supuestos. Ese es un primer aspecto. El segundo aspecto es que es una prueba paramétrica para comparar medias. Es decir, yo voy a tener dos poblaciones y en esas dos poblaciones voy a tener el dato de sus promedios y yo voy a identificar o voy a tratar de identificar si hay diferencias en esos promedios eh, que pues identificaré también con un grado de confianza. Entonces, ¿qué viene siendo la prueba T para muestras independientes? Una prueba paramétrica que me sirve para comparar dos medias eh, dos poblaciones de muestras independientes, o dos poblaciones no, en dos muestras independientes, por ponerlo de una manera. Este es un punto también importante para diferenciar uno de los temas que va más adelante, que es el de las pruebas de muestras relacionadas. Entonces esta digamos que será una característica diferencial de esta prueba, y es que la comparación que yo estoy haciendo es una comparación entre dos muestras independientes. ¿Qué son muestras relacionadas y muestras independientes? Las muestras independientes, que son digamos que las que ocupan este análisis que les estoy presentando, es cuando los grupos o las poblaciones que yo voy a comparar están compuestas por elementos diferentes. Es decir, si yo lo veo desde la lógica de los conjuntos, los elementos que componen esos dos conjuntos son elementos diferentes, no hay elementos compartidos entre esos dos conjuntos. Supongamos, por ejemplo, que yo quiero comparar el promedio académico entre los estudiantes del día y de la noche. Yo voy a saber cuando hago esa comparación que los estudiantes del día son unos y los de la noche son otros diferentes. No puede haber elementos repetidos en esos dos grupos. O por ejemplo, si yo voy a comparar el qué sé yo, el coeficiente académico entre hombres y mujeres. Yo sé que los hombres son unos elementos, son unas personas, y las mujeres son otras personas diferentes. Aquí pues por ejemplo, el ejemplo que se pone es hombres y mujeres, estudiantes de primaria y de bachillerato, son elementos diferentes que yo voy a tratar de comparar. Las muestras relacionadas entonces sería lo contrario, es cuando yo voy a comparar eh, dos grupos, pero esos grupos están compuestos por los mismos elementos. A esto también se le identifica como medidas repetidas. Es por ejemplo cuando en la investigación según los diseños de investigación que yo trabajo, por ejemplo voy a comparar una medición antes y después en un grupo determinado. Yo sé que las personas que están en la primera medición son exactamente las mismas que están después. Para el caso de las pruebas T de muestras independientes, entonces este será un elemento que defina esas pruebas. Y es que la comparación de las medias que yo voy a hacer va a ser entre dos grupos de muestras independientes. Eso entonces tiene que ver con el qué es. ¿Cuándo uso este análisis? Ya la misma definición pues nos está indicando cuándo voy a utilizar esta prueba.
El primer elemento a tener en cuenta es porque voy a comparar dos grupos. Esos dos grupos están definidos por una variable cualitativa. Y esa variable cualitativa en términos experimentales yo la voy a identificar como la variable independiente. ¿Qué es lo que yo voy a comparar en esos dos grupos? El promedio en una puntuación de una variable dependiente, que tiene que ser una variable cuantitativa. Ese va a ser otro elemento también para saber cuándo lo uso. El tercer elemento es pues justamente lo que estaba mencionando hace un momento, y es que los dos grupos que voy a comparar son de muestras independientes. Y el último elemento que voy a tener en cuenta tiene que ver más con el análisis o con la prueba misma, y es que al momento de yo utilizar esta prueba necesito saber o comprobar que se cumplen los supuestos para esta prueba, dado que es una prueba paramétrica. Entonces resumamos nuevamente, tenemos cuatro aspectos para saber cuándo lo utilizo. Entonces, primero tengo una variable dependiente cuantitativa. Segundo, tengo una variable independiente cualitativa que me identifica dos grupos. Tercero, esos grupos son de muestras independientes. Y cuarto, es necesario comprobar que se cumplen los supuestos para yo poder hacer esta prueba. Entonces ahí ya sabemos cuándo uso este análisis. Algunos ejemplos de hipótesis que yo podría resolver con una prueba T de muestras independientes. El primero, hay diferencias en el promedio de horas de estudio de acuerdo con la jornada en que se hace pues esas horas de estudio, la mañana o la tarde. Entonces aquí tenemos las características. Primero tenemos una variable dependiente que es el promedio de horas de estudio. Es una variable cuantitativa. Segundo, tenemos una variable independiente cualitativa, que es la jornada. Y esa jornada está dividida en dos grupos de muestras independientes, que son los que estudian en la mañana y los que estudian en la tarde. Y el último elemento, pues que aquí digamos que no lo podemos comprobar, lo tendríamos que comprobar ya en los análisis, que es que pues estos datos pues cumplan con los supuestos que yo necesito que se cumplan. Un segundo ejemplo, hay diferencias en la cantidad de aciertos en una prueba de acuerdo con el género. Otra vez tenemos las mismas condiciones, variable dependiente cuantitativa, variable independiente cualitativa, con dos categorías que son hombre y mujer. Y nuevamente el punto que nos queda faltando, y es que pues esperamos que en este caso se cumplan los supuestos para poder hacer esa prueba T de muestras independientes. Aquí tenemos un último ejemplo que es un poco diferente también para dar cuenta de posibles situaciones de investigación en las que podamos utilizar esta prueba, pero tenemos que hacer un manejo de los datos un poco diferente. Aquí dice, hay diferencias en las puntuaciones en una prueba de conducción en los hombres que conducen vehículos automáticos y manuales. Realmente debería ser automáticos o manuales. Aquí que tenemos, entonces tenemos una variable cuantitativa que es la dependiente, que son las puntuaciones en la prueba de conducción. Pero entonces según este enunciado, ¿cuál sería la variable independiente? Aquí lo que vemos es que lo que estamos tratando de diferenciar son los que conducen vehículos automáticos y los que conducen vehículos manuales. ¿Qué vendría siendo los hombres? Los hombres es una constante. En este caso, y digamos que ya eso depende también de los criterios o digamos, del interés del investigador al momento de realizar sus preguntas, pues yo en algunos casos también voy a querer hacer esas subdivisiones. Aquí yo no estoy queriendo comparar entre hombres y mujeres, sino solamente identificar de entre los hombres quienes conducen vehículos automáticos y compararlo con aquellos que conducen vehículos manuales. Entonces aquí tengo una constante que digamos que en algunos casos si yo lo veo de esta manera de pronto me puede confundir un poco al momento de formular la hipótesis,
pero al final si yo lo leo con detenimiento, pues me voy a dar cuenta que efectivamente lo que quiero comparar son hombres que conducen vehículos automáticos y hombres que conducen vehículos manuales. Y esos serán mis dos grupos de la variable independiente. Estos entonces serían unos ejemplos de en qué situaciones podría utilizar esta prueba T. ¿Qué supuestos necesito comprobar en una prueba T de muestras independientes? Ya habíamos hablado cuando les mencioné el tema de supuestos que el supuesto por excelencia es la prueba de normalidad. Y este es una característica o es un criterio o es un supuesto que necesitamos para la prueba T de muestras independientes. Por ahí será por donde iniciaremos nuestro análisis al momento de resolver las hipótesis. Un segundo supuesto que también les había mencionado cuando hablamos de supuestos es el de homogeneidad de varianzas. Y en este caso también lo vamos a necesitar. También vamos a necesitar comprobar ese aspecto para yo poder realizar la prueba T. Y un tercer supuesto es la independencia de observaciones, que básicamente lo que hace referencia es pues a esa característica digamos del título de la prueba que nos dice que es necesario que sean muestras independientes. Es decir, que los elementos que estoy comparando en cada grupo o en cada población sean diferentes. Esos serán los tres supuestos con los que yo vaya a trabajar, los tres supuestos que necesito comprobar para poder saber si esta es la prueba que voy a realizar para poder probar mis hipótesis. Hasta aquí dejaríamos entonces este primer tutorial. En el siguiente entonces veremos ya de manera práctica cómo se puede realizar la prueba T con un ejemplo real. Entonces, gracias y ya nos vemos en el siguiente tutorial.